Bueno, bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy estamos con la senadora Isabel Zuleta. Ella además es la coordinadora del espacio de diálogo sociojurídico con las bandas urbanas de Medellín. Bueno, senadora, bienvenida a Entrevistas El Espectador. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Bueno, pues hablemos inicialmente sobre la polémica que ha estado centrada sobre la presencia de los voceros representantes de las bandas criminales que hacen parte del espacio durante el evento del presidente Gustavo Petro en la Alpujarra. Lo primero que queremos saber es, ¿esto fue una decisión premeditada, pensar en llevar a los voceros a la tarima junto con el gobierno y las víctimas? ¿Eso se pensó desde el principio? Claro, porque un proceso de paz se hace con todas las partes. Cuando hice la propuesta al señor presidente y al consejero comisionado, a la oficina del consejero comisionado, pues estamos todas las partes, somos sociedad civil organizada, el comité de impulso, las mesas de paz, las víctimas. Ellos eligieron sus propios representantes para el espacio, sus propios delegados, su discurso, qué decirle al señor presidente. Nosotros como delegación de paz, yo fui la única que hablé en tarima de la delegación de paz, pero nuestra delegación de paz es grande, digamos, es un número plural de personas, la mayoría de Antioquia, porque este es un diálogo, ¿cómo decirlo?, muy en código paisa. Hay que entender el mundo paisa, el arraigo que tenemos, nuestra idiosincrasia, porque si no es difícil avanzar en estos diálogos. Y además la delegación de los voceros de las estructuras. Ellos eligieron 9 personas. Inicialmente se filtró una información, a mí me llamó mucho la atención, dijeron que habían salido unos, sobre todo la señora Claudia Carrasquilla, que suele tener mucha información del IMPEC, filtró una información y no salieron los que ella dijo. Ese fue un listado inicial que ellos habían decidido. Después uno de ellos se enfermó, cambiaron a otros, otro se puso nervioso. Ellos decidieron en el último momento que salían otras personas. Finalmente salieron 9 personas privadas de la libertad y eligieron a un vocero, es decir, un vocero por todas las estructuras con un discurso escrito, 3 de las comunidades y una persona por la delegación del gobierno y por supuesto nuestro presidente Gustavo Petro. Ese fue el evento de paz, fue desde el principio programado. Después lo único que cambió, digamos por tu pregunta, fue la presencia del campesino de Jericó, que a nosotros nos pareció pertinente porque parte del proceso de paz también es con la naturaleza. Y además, pues yo hago parte de la lucha en defensa del agua, en contra del extractivismo, y dije que era apenas pertinente, sobre todo por la persecución judicial que han tenido los campesinos en Jericó. Por eso él inicia, entrega el carriel, un símbolo de nuestra cultura antioqueña, y después seguimos con todos los temas relacionados con el tema de paz. Entonces sí, así se pensó, así se programó y toda la logística fue pensada para que estuviéramos todas las personas y actores relacionados con el proceso de paz urbana. Si bien en tarima también estuvo una persona que fue víctima del conflicto en Medellín, la señora Margarita es una mujer buscadora de la escombrera, también algunas personas señalaron sentirse un poco revictimizadas por la presencia de esos voceros en esa tarima, pues porque también fueron actores del conflicto. Pero ¿usted ¿víctimas? ¿Qué tiene para decirle a esas personas? Sí. Víctimas del eso. conflicto, sí. Pues a ver, primero que el Comité de Impulso para la Paz Urbana en Medellín está conformado por distintas organizaciones de la sociedad civil, está conformado por víctimas, por mujeres, por jóvenes, por organizaciones de víctimas que eligieron a sus delegados y delegadas a ese comité de impulso. Ese comité de impulso delegó a una persona que estuvo en tarima, representante además de la comunidad LGTBIQ+, y tuvieron la oportunidad de estar allí. Ellos tuvieron toda la posibilidad de expresar lo que pensaban. Es decir, hay una hoja de ruta firmada con la sociedad civil para el proceso de paz urbana, firmada desde el año pasado además, para escuchar a las comunidades. Hemos hecho audiencias senatoriales, hemos hecho varios espacios para escuchar a las víctimas, en donde también han estado los voceros de las estructuras. A mí lo que me parece extraño es que se sientan revictimizadas solo en un evento público masivo, cuando hemos tenido varios eventos públicos masivos. En la Universidad de Antioquia, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, tuvimos una audiencia senatorial y también fueron voceros de las estructuras y escucharon a las víctimas durante varias sesiones.
También en el Teatro Camilo Torres dimos un informe sobre el avance de los pilotos de barrios libres de extorsión y estuvieron víctimas. Allí se hizo un evento con las víctimas, ustedes recordarán, para nosotros muy conmovedor, en donde una de las víctimas, otra madre buscadora, le pidió a José Leonardo Muñoz, más conocido como alias Douglas, que pidiera perdón, que le ayudara a buscar a sus seres queridos. En esta ocasión también sucedió, la madre buscadora le pidió a Freiner que le ayudara a buscar a su hija, y eso se hizo en un acto discreto en la parte de atrás. Ella lo quiso hacer de esa manera. Es decir, nosotros nunca hemos ocultado a los voceros con los que estamos hablando. Esto se ha hecho en público y antes no había causado este escándalo que está causando. Siempre se ha hecho víctimas, delegación y voceros de las estructuras. Senadora, hay un punto que es una de las aristas del debate, y es que durante el discurso el presidente Gustavo Petro envió varios mensajes políticos al alcalde Federico Gutiérrez y también al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Se habló poco sobre la paz, se habló poco sobre... Sí, y se habló poco sobre el piloto de barrios libres de extorsión, que ha sido como uno de los puntos más novedosos que ha tenido esta mesa de paz urbana. Pero ¿usted cree que el espacio de diálogo se convirtió, después de las reacciones también del mismo alcalde, del mismo gobernador y de otras figuras políticas, en un escenario de pelea política por ese bastión electoral que representa Medellín y el Valle de Aburrá, y se dejó de lado esta conversación de las víctimas y los procesos que siguieron adelante en la mesa? Bueno, yo creo que cualquier actor político en Antioquia sabe que si no habla de seguridad y si no habla de paz no tiene ninguna oportunidad. Eso lo sabemos todos. Yo construí mi liderazgo político y mi liderazgo social alrededor de la lucha ambiental y siempre hablé de paz, siempre. Y entonces me decían, ¿pero por qué mezcla las cosas? Cuando hablaba de los desaparecidos en relación a Hidroituango, ¿pero por qué mezcla las cosas? Porque esa es la realidad que tenemos dolorosamente el pueblo antioqueño. Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas de desaparición forzada del país. Tenemos casi 25.000 desaparecidos. Es el departamento con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado. Es el departamento con mayor número de víctimas de todo Colombia. Entonces, pues ese dolor lo cargamos en todos los espacios y por supuesto la política no está exenta de ello. Nosotros no queremos que se repita ese dolor. Entonces sí, todos los actores políticos tienen que hablar o de seguridad o de paz. El problema es que no es una dicotomía. Nosotros no lo pensamos como una dicotomía. Nosotros creemos que las soluciones pacíficas, que las soluciones a través del diálogo, además por la constatación de que otras soluciones no han funcionado, es que si hubiese funcionado la cárcel como solución, no estaríamos en este proceso de diálogo. La mayoría de los jefes principales de estas estructuras, del mismo Clan del Golfo, alias Otoniel, ¿en dónde está extraditado? ¿Y se acabó el Clan del Golfo? No, ahí está. Y creciendo cada vez con más hombres, con más capacidad para atacar a las comunidades, con más capacidad para atacar a nuestras fuerzas militares y de policía. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir repitiendo lo mismo sabiendo que no funciona? Nosotros estamos diciendo, la lucha por la paz, los movimientos que hemos tenido, una lucha por la paz histórica en Antioquia, vamos a seguir haciéndolo. Entonces sí, es una disputa política, como tú lo dices. Claro, me dijeron, es que llegaron a hacer política con los procesos de paz. Por supuesto, es que lo que queremos es que aparezca cada vez más en la política la paz como un objetivo primordial de nuestra nación. Sí, eso es lo que deseamos. Necesitamos que todos los actores políticos, no solamente el gobernador, el presidente, los alcaldes, sino los futuros en las próximas elecciones, que todos hablen del derecho que tenemos los colombianos y las colombianas a la paz, que todos, que hablen del artículo 22 de nuestra Constitución, que hablen de la posibilidad de exigir ese derecho, que hablen de la posibilidad de que se establezcan diálogos urbanos, porque en nuestro país se generó una tradición de que los diálogos eran solo con los grupos rebeldes. Hoy estamos diciendo también es con los grupos no rebeldes. Y eso ha generado también una incomodidad. Yo vi un trino del expresidente Santos y me llamaba muchísimo la atención. Claro, la visión desde el aspecto ideológico de la paz, y me decía un amigo, es que Isa, usted tiene una visión es comunitaria. Y yo trataba de entender qué es la visión comunitaria de la paz. La visión comunitaria de la paz
con un líder también comunitario en un barrio popular de Medellín. Me decían, es que nosotros nos dedicamos a salvar vidas. Si se van a llevar un muchacho, si lo van a matar, si va a pasar algo, nosotros tratamos de decirle, venga, no haga eso. Y es lo mismo que nosotros hacíamos en el territorio rural, con el que sea, salvar vidas. Por eso yo llego con esa postura y con esa prioridad al proceso de paz de salvar vidas, del actor que sea, en las condiciones que sea, pero salvar vidas. Y esa es la prioridad del proceso de paz. Claro, senadora, pero durante todo este momento, durante el evento, se hicieron dos anuncios importantes que pasaron, si se quiere, desapercibidos debido a este tinte político que tomó luego el evento, que fue la Subcomisión de Niñez y Adolescencia y también los centros de desintoxicación, que fue incluso una petición que hicieron los voceros al mismo gobierno para que se volvieran a instalar. ¿Cómo se le va a hacer seguimiento a esos niños? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Y cuáles esperan que sean los resultados tangibles de ese proceso? Bueno, la noche anterior al evento en Plaza Pública, porque creo que también la connotación es el hecho de que se haga en plaza pública. Sí. Se entiende en nuestro país que todo lo que es plaza pública es campaña, y no necesariamente. La política pública también debe llegar a la plaza pública. Nosotros no estamos en campaña, nosotros estamos haciendo política de paz y también debe ser en la plaza pública. Entonces, preparando este espacio con los voceros de las estructuras y con las entidades de gobierno, en la tarde anterior, hasta la noche anterior, nos reunimos con la viceministra de Justicia y con él y la directora del ICBF en la cárcel de Itagüí para estructurar un programa que priorice 2.000 niños de las comunas, de los barrios de Medellín y del Valle de la Aburrá. Los recursos salen del ICBF para atención prioritaria de niños entre los 6 años a los 17 años. Recordemos que el programa Jóvenes en Paz ha tenido muchísimas dificultades. Hemos tenido muchos problemas, todos lo reconocemos. Yo misma le dije al señor presidente, hay muchas dificultades, necesitamos superarlas, porque nosotros no queremos solo hablar del reclutamiento, que eso es una responsabilidad judicial por la que tienen que responder, sino evitar que los niños lleguen a esos ciclos de violencia. Necesitamos anticiparnos Y en ese diálogo los voceros decían una cosa muy dolorosa, que además fue ratificada por la directora del ICBF, y es que muchos de esos niños que están en riesgo, que acuden a las estructuras, que van a las esquinas, que dicen necesito comida, a los mismos integrantes de las estructuras, son huérfanos, no viven con sus abuelos. Entonces tienen una mayor vulnerabilidad, un mayor nivel de exposición, y entonces empiezan a hacer vueltas. Empiezan a hacer los carritos, empiezan a traer la Coca-Cola, la gaseosa a quien está armado, empiezan no a ser parte directa, sino a ser parte de ese círculo de la criminalidad, y nosotros necesitamos evitar eso. Por eso nos vamos a concentrar en los barrios de mayor vulnerabilidad para estos niños, hacer una focalización y empezar a trabajar con 2.000 niños. La principal responsabilidad está en cabeza del ICBF, pero por supuesto con el apoyo de la delegación de gobierno, con el apoyo de los voceros, diciendo cuáles son esos barrios donde más se debe impactar y cómo también las estructuras, ellos les envían ese mensaje por el rol que tienen de enviar esos mensajes y de ser escuchados, para que cuando llegue la institucionalidad no vayan a generar un riesgo para los niños, porque también nosotros no queremos hacer acción con daño. Nosotros somos muy cuidadosos, tenemos que firmar los protocolos para ello, como lo hemos hecho antes. Nosotros firmamos con la sociedad civil una ruta de relacionamiento. En este caso hay que firmar los protocolos y tratamos de hacerlo con el mayor cuidado. Para eso necesitamos la institucionalidad local. Necesitamos a la institucionalidad regional. Lamentablemente no hemos podido contar con ella. Y no es una petición, lo hemos hecho a modo de petición respetuosa durante todo este tiempo. Pero también la decisión de la delegación de gobierno cuando emitimos un comunicado fue no más. No vamos a hacer más peticiones respetuosas, porque es que el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene una obligación con la paz. Tiene una obligación de articulación interinstitucional, y nosotros, la delegación de gobierno, parecemos rogándole todo el tiempo: venga, ayude con los niños, venga, ayude, que necesitamos hablar de los procesos de paz con los jóvenes. No, dice que no fuimos a hablar y que la delegación del gobierno, allá estuvo la directora del ICBF toda la mañana del día sábado visitando comunas. Nadie la acompañó del gobierno local
¿Por qué no nos ayudan? Nosotros no estamos diciendo, esto es una disputa ideológica, por supuesto, tenemos visiones distintas, pero es que los niños son una prioridad. Por lo menos los que trabajamos en paz decimos, no, con los niños no. Tratemos de proteger a nuestros niños. Tienen las canchas abandonadas como lo pudimos verificar. Hay una situación de verdad en Medellín muy, muy peligrosa porque lo que hace es empujar más a los chicos a que entren a estas estructuras y nosotros evitando y tratando de tener un proceso de paz. Es muy complejo realmente sin el apoyo institucional desde las autoridades locales y regionales. Antes de hablar de esa disputa que hay con las autoridades locales y regionales en Medellín y Antioquia, me voy a volver un poco más y es que, senadora, estos compromisos están más atados por parte del gobierno, parece más una tarea del gobierno, pero entonces ahí quiero preguntarle cuáles van a ser los compromisos de las estructuras y de los voceros ahora que están en esta mesa de diálogo, teniendo en cuenta que medir la extorsión, que era uno de sus principales compromisos, ha sido muy complicado. ¿Cuál va a ser entonces el compromiso de ellos ahora? ¿Con los niños te refieres? O de pronto con la paz en general. Bueno, pues nosotros, ellos el año pasado habían hecho un compromiso de no reclutamiento. Okay. O sea, hay firmado ese compromiso y ese compromiso se mantiene. Los voceros de las estructuras, recordemos que hay diferentes figuras, porque también se ha malinterpretado las figuras en la paz. La figura de vocero es una figura que tiene incidencia en los activos. No es miembro representante, no es miembro de la estructura, porque está privado de la libertad, está purgando una pena. Es un vocero, ¿es por qué? Porque tiene una capacidad de incidencia en quienes están activos. Nosotros tenemos que empezar a dialogar con quienes están activos y por eso necesitamos dar este salto. Nosotros tenemos toda la autorización del señor presidente para hablar con miembros activos de las estructuras. Porque una cosa es la incidencia y nos han cumplido a través de esa incidencia, como muy bien lo decía el presidente en su alocución, estas estructuras nos han cumplido. Los voceros han firmado compromisos en nombre de las estructuras y nos han cumplido. ¿Qué quiere decir eso? No que sigan delinquiendo porque nosotros no hacemos investigación judicial. Eso lo tiene que hacer es la fiscalía y no, como lo dice el señor alcalde, que él hace investigación judicial. Nosotros no suplantamos las instituciones. Nosotros hicimos unos compromisos de paz y le hacemos seguimiento. En el tema de reducción de homicidios han cumplido. No hay confrontación entre las estructuras. Y eso es más que evidente en Medellín. No la hay. Entonces hemos hecho seguimiento. Hay unos compromisos que es más difícil hacerle seguimiento. ¿Cómo le hacemos seguimiento al compromiso de no reclutamiento? Preguntando en las comunas, con la sociedad civil organizada, con una sociedad civil que además tiene miedo, porque ese fue el principal problema del piloto de barrios libres de extorsión. El principal problema es la naturalización del delito. Ese es el principal problema. Entonces nosotros podemos llegar a compromisos con ellos y podemos hacerle seguimiento. Pero ¿y qué hacemos con una ciudadanía que siente miedo cuando no paga la extorsión? ¿Qué hacemos con esa ciudadanía? ¿Cómo le decimos que confíe en nuestra institucionalidad? ¿Cómo le decimos que confíe en la policía? Porque lo que a mí me dijeron directamente, porque me camino las comunas, porque estuve caminando las comunas, lo que me dijeron directamente es, si no pago la extorsión, yo siento que nadie me va a cuidar. Y eso es tremendamente doloroso, porque una cosa es lo que yo pueda hacer con el actor ilegal, pero es que esta es la ciudadanía, la gente de a pie. Así que nos toca hacer un proceso muy largo. El compromiso de ellos fue el no reclutamiento y el compromiso ahora es ningún niño que entre al programa va a sufrir ningún riesgo por entrar al programa. Y eso es importante, porque claro, si hacen algunas tareas así no sean ilegales como llevar una gaseosa o cualquier cosa de estas, de los carritos que llaman en Medellín o de los campaneros, los llaman en otro lado, si hacen alguna de esas tareas no queremos que sufran riesgos, entonces esa tarea es ningún niño que entre al programa va a tener ningún riesgo por dejar de hacer este tipo de tareas y el Estado debe brindar, acoger a esos niños precisamente para que no sigan cumpliendo estas tareas. ¿Y qué va a pasar también entonces con el compromiso de la venta de estupefacientes cerca a colegios o lo que se llama también plazas de vicio? ¿Sigue en pie ese compromiso? Por supuesto que sí, ese compromiso sigue en pie. Nosotros estamos haciendo reuniones con los rectores, con la comunidad educativa. Este fin de semana tenemos varias reuniones con la comunidad educativa. Hacemos seguimiento con los padres de familia, hacemos verificación con los padres de familia del cumplimiento de este compromiso. Tenemos una dificultad muy grande con los temas del TUSI,
porque el TUSI es muy fácil de que se realice en cualquier cocina de cualquier casa y es muy difícil de controlar, no tiene la misma estructura de otras drogas que tiene una jerarquía en su distribución, por lo tanto hacerle control al TUSI es mucho más complejo. Nosotros estamos diciendo, estamos entrando con algunas de las drogas, hacerle seguimiento a esos expendios en los centros educativos y sus alrededores. Para nosotros ha sido muy importante, la comunidad educativa muy comprometida. Sin embargo, sigue sintiéndose, y algunos rectores han dicho, como nos pasó el día sábado, con algunos conductores de empresa privada que nos decían, si transportamos personas de los barrios, que por supuesto se transportaron, que quisieron participar del evento y le dijeron a la oficina del consejero comisionado que estando, participando, siendo parte del comité de impulso, querían ir al evento que facilitara las condiciones con agua, con refrigerio y con un bus, pues no quisieron alquilarlo, no nos lo quisieron alquilar, que porque todo el que le alquilara un bus a la oficina del consejero comisionado, a la presidencia para este evento, la alcaldía de Medellín y la gobernación no lo volvían a contratar. Son ese tipo de cosas que de verdad, yo ni siquiera lo había dicho, pero de verdad eso es absurdo. O sea, se hizo todo un escándalo, unos buses, claro, es un evento del Estado. Que había refrigerios, claro, es un evento del Estado. Si nosotros íbamos a llevar víctimas, ¿cómo no íbamos a promover que desde la misma Consejería Presidencial se dieran unos refrigerios? Las mínimas condiciones, faltaba más. Pero como se confunde con un evento político y como el ladrón juzga por su condición y están acostumbrados al tamal, entonces se está equiparando a un evento político. Por eso nos dijeron que entonces estábamos llevando a la gente forzada. No, la gente quiso ir y nosotros, hasta donde fue posible del presupuesto, se facilitó la posibilidad de que fueran a escuchar o incluso a decirle a sus voceros, no me gustó su intervención, porque para eso tienen unos voceros que participar. En todo este plazoletazo, por decirlo así, hubo pronunciamientos de lado y lado. ¿Quién lo nombró de plazoletazo? Yo no sé. Hizo una plazoleta. Hubo señalamientos. Yo estoy feliz porque a mí sí me encantan los eventos públicos, masivos, las protestas, las movilizaciones, las expresiones ciudadanas, cuando todo el mundo puede hablar, incluidos los privados de la libertad, porque en su condena no está el silencio. Claro, hubo señalamientos de lado y lado, senadora. Hubo señalamientos por parte del alcalde Federico diciendo que se sentía amenazado e incluso ha dicho en otras oportunidades también de que hubo una interferencia de la mesa de diálogo para de pronto frenar el proceso contra Jordi, que fue uno de los cabecillas de la terraza. También hubo señalamientos por parte de los voceros de las estructuras insinuando que Federico y otras figuras políticas instrumentalizaron la paz y la justicia para un show mediático durante su primer periodo como alcalde. Pero, ¿qué tiene usted para decir sobre todos esos señalamientos? Pues lo primero de decir que nosotros como Delegación de Paz le solicitamos a Federico Gutiérrez que realice las denuncias pertinentes. Cualquier situación de amenaza debe denunciarla ante las autoridades. Él tiene la obligación de denunciar. No solamente decirlo en los medios, no tiene la obligación de denunciar. Para mí es sumamente grave que él simplemente esté acusándome a mí en un medio masivo de comunicación de una supuesta interferencia sin haber realizado la denuncia. Yo estoy esperando la denuncia para poder responder, porque por supuesto yo no he hecho eso, de ninguna manera, pero tampoco vi en el escrito, porque la delegación lo revisó y revisó los audios, yo no encontré una amenaza, encontré un reclamo que lo hizo el presidente, que lo hice yo como coordinadora y un reclamo también que hicieron los voceros en su lectura, de decir que la realidad, que el señor Federico Gutiérrez no ha participado del proceso de paz, es verdad. Eso no es ninguna mentira y es un reclamo legítimo. Que se siente amenazado por un reclamo, eso es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo así que se siente amenazado por un reclamo? Ahí no hubo amenaza, por lo menos en la plaza pública. Desconocemos lo que él está haciendo, a lo que él está haciendo referencia, pero lo debe denunciar ante las autoridades. Pero lo que yo estoy verdaderamente sorprendida es lo que han dicho los voceros de las estructuras, porque yo no sabía lo que había pasado. Yo creo que la ciudad de Medellín, el país y el departamento de Antioquia, ya sabíamos que podía pasar esto en algún momento. Todos sabemos en Medellín más o menos cómo funcionan las cosas, pero no con la contundencia de que lo digan los actores directos que participan de estas situaciones. Nosotros sabemos que es muy difícil controlar la ciudad sin hablar con las estructuras. Es muy difícil.
y sabíamos que el 2019, en el periodo pasado de Federico Gutiérrez, pues él había tenido una situación de confrontación entre bandas muy dura, porque le tocó vivir una guerra. En este momento no, en este momento es tan tranquila la situación, también por este proceso de paz. Pero en su periodo pasado él tuvo unos índices terribles de muertes, o sea, hubo una guerra aterradora y él hizo que se trasladaran 23 privados de la libertad de todas las cárceles del país para la cárcel La Picota. ¿Para qué? Para lo mismo que estamos haciendo ahora, para que no haya enfrentamientos, para que intenten incidir y se reduzcan los homicidios en Medellín. Entonces, cuando acusan al presidente Gustavo Petro y acusan al progresismo del pacto de La Picota, lo que encontramos es que el verdadero pacto de La Picota fue el que hizo Federico Gutiérrez en su primera administración. Y de eso son testigos ellos, porque ellos mismos fueron trasladados. Ellos hablan a mutuo propio. Están diciendo, a mí me trasladaron para tratar de ayudarle a Federico Gutiérrez en su pasada administración. A nosotros nos dijeron que hiciéramos acuerdos. Eso fue lo que dijeron ayer en la rueda de prensa, que yo quedé sorprendida, porque hicieron acuerdos y la cuota política fue Gustavo Villegas. Gustavo Villegas fue la cuota política de las estructuras porque confiaban en él, porque había hecho un buen papel en los acercamientos de paz. Pero Gustavo Villegas fue condenado. Gustavo Villegas no tenía la autorización para hacer esos acercamientos. Hoy lo que estamos diciendo es, hagamos todo eso. Yo ni siquiera lo estoy criticando, es que hay que conversar, porque la prioridad es la vida. Él hizo lo correcto, pero tenía que tener autorización. Lo que no es correcto es que en el pasado lo haya hecho sin autorización y por eso la condena de Gustavo Villegas, y que hoy que lo hacemos con todo en regla, con todo sobre la mesa, hoy sí se critique. Esa es la hipocresía de la política en Antioquia. De esas acusaciones tendrá que la justicia manifestarse, pero lo que yo quiero hacer referencia es la hipocresía. En el pasado les gustaba la paz. Hace apenas 8 días les gustaba la paz, hicieron una marcha por el silencio por lo que pasó con el senador Miguel Uribe. Hicieron una marcha por la paz. Nosotros hacemos un proceso de paz, una movilización, una concentración de paz, marchas por toda la ciudad y esta sí no les gusta. ¿Quiere decir entonces que la paz es solo de unos o es de todos? Porque eso es lo que a mí no me está gustando. En el pasado era posible, pero hoy no. En el pasado era importante, pero hoy no. No, hoy y siempre va a ser importante la paz. Bueno, vamos llegando casi al final de esta entrevista en El Espectador y quiero hacerle una pregunta que ha sido un punto del debate importante en este tema de la paz urbana y es el marco jurídico para el sometimiento. Uno de los anuncios del presidente precisamente durante su evento en la plazoleta de la Alpujarra fue visitar la cárcel junto con la fiscal general Luz Adriana Camargo para revisar ese marco jurídico y mirar hasta dónde se puede avanzar en el sometimiento de las bandas. ¿Cuáles han sido las iniciativas del gobierno a nivel legislativo para hablar sobre este tema? ¿Qué han conversado con la oficina del comisionado de paz y de pronto se ha planeado algo más desde la última reunión que tuvieron en Villeta? El marco jurídico o la posibilidad de que nosotros tengamos un marco jurídico, lo primero es el camino para el diálogo, no para el sometimiento. Casi siempre se habla de sometimiento al final de los procesos. Y yo he insistido en que la ciudadanía, los medios de comunicación revisen los procesos de paz anteriores, porque a nosotros se nos exige un marco jurídico previo, cuando todos los procesos de paz, el marco jurídico ha sido posterior. Y he venido insistiendo, recordemos que el sometimiento que se hizo del cacique Nutibara, del bloque cacique Nutibara, con las extintas AUC, en el marco del proceso de San José de Ralito, se hizo sin marco jurídico. Sometimiento sin marco jurídico. Por eso hay que recordar la historia de los procesos en nuestro país, porque si no, entonces es como si cada proceso fuera desde cero. Nosotros hemos recorrido un proceso muy doloroso en nuestro país y tenemos que aprender de los errores, pero además de los aciertos. Uno de los aciertos es que precisamente ese marco jurídico se va construyendo en el camino. Con el doctor Osuna, el anterior ministro de Justicia, habíamos radicado un proyecto de ley para el sometimiento, porque sabíamos que la Corte, después de revisar la ley de paz total, iba a decir, bueno, hay un vacío jurídico para el sometimiento colectivo de estructuras del crimen organizado de alto impacto. Hoy se puede el sometimiento individual, por supuesto, pero no hay unos beneficios, no es atractivo. Es decir, la ley nos permite ese sometimiento.
pero no es atractivo. ¿Quién va a querer someterse si no hay unas condiciones favorables para el sometimiento? Eso tiene dos patas muy importantes. La primera pata es la construcción de un programa de reintegración social o de tránsito al Estado Social de Derecho que lo diseña y lo reglamenta, es decir, saca el decreto el señor ministro de la Justicia, como en todos los otros procesos de paz. Cada proceso de paz tiene un programa y lo ejecuta la Agencia de Renovación y ARN, de Reintegración y Normalización. Sí. Esa es la agencia que ejecuta estos programas. Entonces no puede ir solo el proceso en el Congreso de la República. Sin un programa eso no va a ser atractivo. Por ejemplo, en el proceso de paz de La Habana, en el proceso de paz, los antiguos integrantes de esta guerrilla tienen un programa específico en la ARN, tienen unos proyectos productivos, tienen unas condiciones. Eso es lo que nosotros queremos crear y estamos creando con la ARN en Medellín, en el Valle de la Aburrá. Tenemos talleres en las cárceles, talleres con la sociedad civil, talleres en los barrios. ¿Para qué? Para crear el programa que se incorpore a la ley de sometimiento, porque necesitamos beneficios que son sociales y beneficios que son jurídicos. Porque si solo damos beneficios jurídicos, estamos olvidando que el principal problema son las violencias estructurales, no solamente las violencias que se ejercen directamente por un grupo. Aquí tenemos un montón de violencias estructurales. Entonces necesitamos el programa social, el programa de acogimiento realmente o de sometimiento, que tiene que ver entonces ya con la justicia. Ese sí es el que va al Congreso de la República. En ese programa, ¿qué pasó? Nosotros presentamos el plan, presentamos el proyecto de ley y la Comisión Primera del Senado nunca lo sometió a consideración. Nunca. Nosotros no tuvimos un solo debate en la Comisión Primera del Senado. ¿Por qué? Lo desconocemos. Se hundió por tiempos. Después el doctor Osuna decidió retirarlo. Hoy vamos a intentarlo de nuevo. Eso es una decisión del ministro de Justicia, del señor presidente, con todos los delegados de la oficina del consejero comisionado de cada uno de los procesos de paz. Estamos trabajando en ello. Ya hay varios borradores, pero lo primero que tenemos que hacer es lo que dijo el señor presidente, es ir allá y decir, en el marco jurídico que tenemos, ¿qué necesitamos hacer para que realmente esto sea posible? Pero hacerlo bien. Y hay que conversarlo con ellos. Hay que decir hasta dónde está la ley, para quiénes nos alcanza. Por ejemplo, para estos niños que no son menores infractores, sino que han tenido un relacionamiento indirecto con estas estructuras o directo, pero sin inmiscuirse en delitos. ¿Cómo hacemos para proteger a quienes sí han tenido algunos delitos menores y entonces pueden tener otro tipo de beneficios? Porque una cosa es los que tienen mayores delitos y otra los que tienen delitos menores, que hacen parte de las estructuras. Eso es muy importante diferenciarlo. Se estudia con cuidado. Yo estoy muy contenta con la llegada del señor ministro de Justicia porque es una persona que conoce los temas de justicia restaurativa. Nosotros creemos en la justicia restaurativa, nosotros creemos en que Medellín, que la sociedad de Medellín merece una oportunidad. Llevamos más de 40 años en unas violencias terribles. El Valle de la Aburrá, Bello, ha tenido unas estructuras muy poderosas, muy grandes, hemos tenido mucha violencia. Lo de Sara fue dolorosísimo para la comunidad LGTBI, nosotros lo seguimos lamentando. Este tipo de crueldad, las casas de pique, tantas situaciones tan dolorosas que vivimos. Yo no sabía, por ejemplo, que no solo teníamos a La Escombrera como fosa común, sino que tenemos varias fosas comunes en el Valle de la Aburrá, en un centro urbano. Sabemos que ya hay fosas comunes y que hay parte de la sociedad que no quiere que eso se sepa. Nosotros queremos que se sepa. Este programa, este proyecto de paz total y este proyecto de paz urbana que queremos que llegue a todas las ciudades es para decirnos la verdad, por más dolorosa que sea, porque es muy doloroso. Saber que hay una fosa común en La Estrella es doloroso, porque ya estábamos diciendo, no, era mentiras lo de La Escombrera, se encontraron unos cuerpos y ahora resulta que no es solo La Escombrera, que son miles de desaparecidos, que son en todo el Valle de la Aburrá,
que además sabemos que hay fosas comunes en Tarazá, en Cáceres, en el Bajo Cauca, en el norte de Antioquia, que el mismo Hidroituango es una fosa común, pues esa es la crueldad de lo que nos ha tocado vivir y queremos adentrarnos en eso, pero para que nos digan en dónde están los desaparecidos, pues necesitamos unas condiciones jurídicas. De eso queremos hablar en el Congreso de la República. ¿Y se espera que los voceros que están representando a las bandas en la cárcel ayuden a esa búsqueda de desaparecidos? Por supuesto que sí. Ellos han tenido voluntad, pero no quieren ser engañados. Por eso han venido diciendo, es que ya fuimos engañados en el pasado. Por eso han venido diciendo, ¿por qué nos entraban por el sótano de la alcaldía? ¿Por qué no nos hablaban de frente? ¿Por qué nos hicieron entregar a un grupo de jóvenes para que la señora Claudia Carrasquilla dijera que ella los había capturado cuando era fiscal de Medellín? ¿Por qué no nos dijo que entonces ahora sí exigen un marco jurídico y en esa época venga, entréguenos los jóvenes para hacer un espectáculo cuando nosotros los estábamos entregando como un gesto de paz, porque habían cometido unos delitos? Hay que decirnos la verdad. Todo eso hace parte de la verdad. Ese espectáculo bochornoso de la paz no puede ser. Es que la paz no es un espectáculo. No, la paz es un proceso riguroso. Y la señora Claudia Carrasquilla, hoy concejal del Centro Democrático, no ha hecho sino hacernos sentir vergüenza como antioqueños. Eso no se hace, uno no instrumentaliza la justicia para hacer ese tipo de espectáculos. Hoy estamos, y dentro del proceso de paz hay una parte muy importante, y es denunciar falsos positivos judiciales, denunciar a quienes están instrumentalizando la justicia. Por eso el señor presidente se refiere a ello, porque nosotros estamos denunciando a fiscales que están instrumentalizando la justicia o a exfiscales, pero también estamos denunciando un presunto cartel de falsos testigos. Entonces, cuando quieren callar a una de estas personas para que no diga la verdad sobre sus relaciones con políticos, le mandan un falso testigo. Encontramos un caso en que un investigador puso las 10 huellas en diferentes investigaciones. Eso no está bien, diciendo que eran diferentes personas. Eso no está bien. Aquí hay un problema de fondo de corrupción al interior de la justicia. Y parte del proceso de paz urbana es develar la corrupción al interior de la justicia. Sí tiene que ver con ello. Por eso el señor presidente también lo anunció allí. Nosotros acudimos ¿ante quién? Ante la justicia a llevar todas estas pruebas que estamos recopilando, y entiendo la incomodidad de algunos, por supuesto, porque esto nunca había pasado. Todos teníamos la sospecha, pero no la certeza. Hoy tenemos documentos, tenemos un documento en el que la alcaldía de Medellín, de Federico Gutiérrez, se atreve a hacer investigación judicial. Y ellos no son investigadores. El señor alcalde tiene que saber que cada uno, decimos en Antioquia, cada loro en su estaca. Él es alcalde de Medellín y no fiscal. Él no es policía. Él no atrapa a la gente. Él no captura. Él no persigue. No, él es alcalde de la ciudad. Y eso yo creo que nos ha faltado en Medellín, que no se han cumplido los roles como corresponde. Bueno, llegamos al final de esta entrevista en El Espectador. Le agradecemos a la senadora Isabel Zuleta y también coordinadora del espacio de diálogo sociojurídico en la Mesa de Paz Urbana de Medellín. Gracias por aceptar esta invitación a la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos a seguir conectados con Entrevistas El Espectador y a seguir también las redes sociales de Colombia Más 20 del Espectador.